esa canción tan hermosa que acaba de entonar nuestra hermana Nay. Si tratamos de poner un poquito en contexto lo que toca conversar el día de hoy, estamos hablando del libro de los Hechos, y todos sabemos que el libro de los Hechos pues simplemente es la extensión de un evangelio. Se está contando cómo la iglesia primitiva dio sus inicios. Y todo eso lo hemos venido hablando desde que comenzó. ¿Quiénes quisieran vivir esa época dorada, por así decirlo, donde la iglesia se encontraba en su mejor momento? Creo que tal vez decir que la iglesia se encontraba en su mejor momento en aquel entonces era tal vez sentir la presencia del Señor así como la sentimos ahorita, ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero la iglesia nunca estaba en su mejor momento. Porque inicialmente, aunque nosotros pensamos que por sentir la presencia del Espíritu Santo estábamos en el mejor momento, no lo era. Inicialmente la iglesia tuvo ataques externos y luego vinieron los ataques internos que fueron los que intentaron dividirla. La iglesia nunca ha sido perfecta, hermanos, y nunca lo será, salvo que venga el Señor y la presente sin manchas. Mientras somos transformados y estamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Voy a pedirle que por favor se ponga sobre sus pies. Vamos a orar para que esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy sea de edificación en sus vidas. Amado Dios, Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por el favor inmerecido de poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido ser tu siervo, Señor, y quiero ser un siervo para gloria tuya, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra que vamos a estudiar hoy, que vamos a compartir con nuestros hermanos, Señor, sea una palabra que los edifique, Señor, que les transforme, que les ayude, Señor, a seguir creciendo, Señor, su fe por ti. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, que es quien convence de toda verdad, Señor, hable a sus vidas, les toque, Señor, y permita que esta palabra quede arraigada en sus corazones. No permita, Señor, que sea yo añadiendo algo a esta palabra, Señor, sino que sea lo que tú quieres y ya tienes predestinado para mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Antes de leer el texto con el que vamos a trabajar el día de hoy, quiero seguir hablando un poquito del contexto de lo que estamos haciendo. Como les comenté, estamos hablando del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se habla cómo se inició la iglesia primitiva. Justamente en Hechos capítulo 2 se narra el nacimiento de la iglesia. Y como ya les mencioné, había una especie de amenaza externa. ¿Cuál era la amenaza externa de aquel entonces? La persecución. Pero la persecución de aquel entonces no impidió que el trabajo se hiciera. Porque muy a pesar de eso, las personas que estaban allí, esas personas decidieron seguir llevando el mensaje, seguir haciendo lo que tenían que hacer, sin importar qué pasara con ellos. Si no, el evangelio no hubiese llegado hasta aquí. Eso es lo primero. Pero después hubo una amenaza que desde el capítulo 5 comenzamos a ver que es una amenaza interna dentro de la iglesia. Lo primero fue que en el capítulo 5 pudimos ver que la hipocresía amenazaba con profanar la iglesia. ¿Todos sabemos qué fue lo que pasó en el capítulo 5? ¡Ay! Ananías y Zafira, lo predicaba el pastor. Esa gente intentó engañar al Espíritu Santo. Y bueno, tuvieron sus consecuencias por ello. Y aquí, en el capítulo 6, que es el capítulo que comenzamos a estudiar hoy, los murmullos amenazan con dividir a la iglesia. Usted dirá, ¿cómo que los murmullos? ¿Qué es eso? Bueno, ya veremos. Vamos a leer, quiero que todos por favor busquen en sus Biblias, Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 7. Cuando lo tengan, por favor, me avisan. Amén. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días,
como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Creo que está bastante claro por qué había murmuros, porque había murmuración dentro de la iglesia en aquel entonces. El título que el Señor me regaló para esta predicación de hoy es: ¿el conflicto te hace avanzar o te detiene? Cuando usted escucha la palabra conflicto, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Problema. ¿Qué más? Pelea, disputas, problemas sin arreglar. Y eso era justamente lo que estaban tratando de exponer esos griegos en contra de los hebreos. Entonces vamos a ver cómo los conflictos de alguna manera u otra sirven como un agente catalizador, un agente que impulsa, rompe la inercia para salir del confort y así impulsar la expansión de la misión. Vemos aquí entonces en el primer versículo que dice que la palabra del Señor crecía, y hemos visto evidentemente desde que comenzó el libro de Hechos en estos primeros capítulos cómo fue eso, ese proceso. Pero para ponernos un poquito más en contexto, quiero que vean que, digamos que con el crecimiento de la iglesia se iban generando pequeños grupos que tenían cierta barrera de idiomas, es decir, que no hablaban todos el mismo idioma, y era complicado tal vez el poder integrarse entre sí. Habían, básicamente en este versículo, destacan dos grupos bien establecidos: los griegos y los helenistas, los hebreos y los helenistas. Los hebreos, evidentemente, eran los judíos nativos, los que hablaban arameo, mientras que los helenistas eran judíos que provenían de la diáspora de todos esas personas que se ven en otras partes, y ellos hablaban griego. Entonces allí comenzó el problema justamente, y el problema inicia es porque no había inicialmente cómo entenderse. Evidentemente, si alguien habla un idioma que yo no hablo, usted va, por ejemplo, de aquí a China y empiezan a hablar mandarín, usted dice: ay, ¿qué está diciendo este? A lo mejor lo está saludando, quiere agradarle, quiere decirle algo, pero usted no entiende nada. Y se queda ahí paralizado. Sin embargo, podemos pensar que en el mismo versículo nos habla de que eran desatendidas, es decir, que en algún momento habían sido atendidas. O por lo menos ellos dicen que fueron desatendidas, porque es lo que está narrando allí el texto. Pero no quiere decir entonces que no eran atendidas. A lo mejor no eran atendidas como ellos esperaban que se atendieran. Ahora, ¿por qué era tan importante atacar ese problema de la murmuración? Si usted se pone a pensar, estamos hablando de una iglesia que está creciendo. Una iglesia que todavía es frágil. Una iglesia que, si recordamos y hacemos brevemente un recuento de los versículos anteriores, en Hechos 1:15, el núcleo inicial era de 120 personas que se concentraban en un lugar llamado el aposento alto. Yo soy matemático y saqué cuentica. En Hechos 2:41, tras el discurso de Pedro, se añadieron 3.000 personas más. ¿Cuántas personas eran hasta ahora? 3.120, una cuenta simple.
Pero más adelante, en Hechos 4:4, después de la sanación, la curación de un cojo en el templo, la palabra dice que se añadieron 5,000 personas más. ¿Cuántas personas habían hasta ese entonces? 8,120. Pero para la cultura de aquel entonces era común solamente contar a las cabezas, es decir, a los hombres, a los varones. No contaban a los niños, no contaban a las mujeres, así que fácilmente ese número podía estar duplicado. Luego, en Hechos 5:14, Lucas ya deja de contar con numeritos, porque la cantidad era muy grande. Y utiliza la frase, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres y de mujeres se añadían. Entonces podemos ver fácilmente que ese número podía estar por encima de los 20,000. De una manera simple. Entonces, escuchar la murmuración en una iglesia que está en pleno proceso de expansión, en pleno proceso de crecimiento, una iglesia de aproximadamente 20,000 personas, ¿qué pasaba si ellos no le prestaban atención a esa murmuración? A esa queja que tenían los helenistas en contra de los griegos. Rápidamente se iban a dispersar, la iglesia no iba a crecer, y eso fue exactamente lo que entendieron los apóstoles. Ellos dijeron, tenemos que solventar esta situación. Eran 20,000 personas y no podemos decir que había la misma cantidad de viudas, pero tenía que ser una cantidad más o menos significativa de viudas para que, de alguna manera u otra, los apóstoles decidieran, ya va, vamos a solventar este problema, porque esto va a generar inconvenientes en la iglesia que está creciendo. Amén. Luego, si vamos al versículo 2, del versículo 2 al versículo 4 vemos un principio que denominé, principio de especificidad ministerial. Cada uno de nosotros tiene un don y un talento, ¿verdad que sí? Dios a cada uno de nosotros nos capacitó con algo. Lo que hago yo no es lo mismo que hace mi hermana Emily, aunque me gustaría. Lo que hace mi hermano Jairo no es lo mismo que hace a lo mejor mi hermana Briseida. Bueno, si mi hermana Briseida y yo enseñamos. Pero en fin, cada uno de nosotros tiene un don diferente porque el Señor nos ha capacitado con ese don y talento para usarlo, para glorificarlo a Él. Amén. En ese sentido, ese principio de especificidad ministerial lo vemos aquí bien reflejado en lo que hicieron los apóstoles. Ellos se dieron cuenta que si ellos mismos atendían el problema, lamentablemente se iba a descuidar lo más importante. En el versículo 2 dice, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. La multitud de los discípulos está hablando allí de los discípulos helenistas, los griegos, y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ellos también, de alguna manera u otra, estaban buscando hey, no puedes pretender que sea yo el que sirva las mesas. Tiene que hacerlo otra persona, no puedo hacerlo yo porque voy a descuidar lo más importante. Entonces, ellos realizan una propuesta. El problema estaba allí. Ellos sabían que si descuidaban las mesas, si descuidaban lo más importante, que era la predicación y la oración, entonces el trabajo de expansión se iba a disminuir. Y en ese sentido, ellos crearon una propuesta que está en el versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes nos encarguemos de este trabajo. Ellos no dijeron, lo voy a hacer yo. Y aquí es donde entra justamente ese principio de especificidad ministerial. El pastor no hace todo el trabajo solo. No puede hacerlo solo. Yo, director del Ministerio de Familia y Ancianos en la iglesia, no puedo hacer mi trabajo solo. Yo tengo un equipo de trabajo que me ayuda a hacer el trabajo, porque el trabajo no es para mí, ni es para la iglesia, ni es para el pastor, ni para el pastor en general. El trabajo es para el Señor. Y en ese sentido, cada uno de nosotros sabe en qué área puede servir. Quiero que vean aquí que justamente al darse cuenta los discípulos que tenían que atacar el problema, ellos, en medio de la sabiduría que les había dado al estar con el Señor Jesús, haber caminado con Él por tanto tiempo, atacaron el problema de una vez y de raíz. Decidieron elegir 7 hombres. Eso se ve un poquito más adelante en el versículo 4. En el versículo 3, ahí mismo lo dice, 7 varones. Luego dice quiénes son.
Pero la pregunta era, si los discípulos dejaban de hacer lo que tenían que hacer, ¿quién impartiría esas enseñanzas? Evidentemente, ser una iglesia creciente, no todos estaban capacitados, todos están empezando apenas a aprender. Conseguí esta frase que me gustó mucho. Un buen liderazgo descansa en las tareas y en los deberes delegados en personas que están preparadas para gestionarlas. Un buen liderazgo descansa en eso. No puedo pretender hacerlo todo yo solo. Necesito buscar personas idóneas que puedan hacer una tarea, que se le delegue evidentemente en función a los dones que se han visto de él. Porque si el liderazgo descuida la oración y la enseñanza, la comunidad va a perder su brújula teológica. Es necesario que nuestro norte como cristianos sea, ¿qué cosa? Primeramente, la oración. Y segundo, predicar la palabra de Dios porque es parte de la gran comisión. Amén. Amén. Yo creo que no estamos convencidos de eso. Amén. Ajá. Un referente de este trabajo o de esta solución salomónica, por así decirlo, que tomaron los discípulos, la encontramos en Éxodo capítulo 18. Este es un pasaje conocido del Antiguo Testamento, donde Jetro visita a Moisés y le dice, hijo, tú no puedes hacer el trabajo tú solo. Estoy parafraseando un poco. Hijo, tú no puedes hacer el trabajo tú solo. Necesitas a alguien que te ayude. Elige hombres que puedan hacer el trabajo que tú haces para que tú te dediques a lo que debes hacer. Entonces ese es un referente que vemos allí. Usted se preguntará entonces, ¿por qué si en aquel entonces Jetro no seleccionó 7, Jetro seleccionó más, Moisés, perdón, seleccionó más personas? Usted se preguntará, ¿por qué aquí hablan de 7? ¿Y por qué no hablan de 2, de 3, o por qué tal vez no eligieron 12 más? ¿Por qué no escogieron a más personas? Lo primero que podemos entender o inferir del texto es que para la cantidad de personas que había, el número no era importante. Simplemente esas 7 personas se iban a encargar de hacer el trabajo que era necesario hacer. Porque los 12 discípulos, como les mencioné anteriormente, no podían hacerlos. Y hay una cosa importante que quiero recalcar de todo lo que he dicho hasta ahora, y es que si usted abre su Biblia y lee la versión Reina Valera, el subtítulo, que todos sabemos que no es inspirado, dice elección de los 7 diáconos. Pero si usted abre otra Biblia, en otra versión dice otra cosa, elección de los 7, elección de los servidores, muchos subtítulos. Usted se preguntará, ¿por qué habla de diáconos entonces? ¿Será que aquí es donde se eligen los diáconos? Pues no. Lo que sucede es que en este texto justamente tenemos un modelo para la elección de los líderes eclesiales. Justamente eso es lo que aparece aquí. Esto más adelante lo retoma Pablo. De esto vamos a hablar en breve. Pero, ahora bien, de esos 7 hombres, allí hay 3 características que son importantes que todos tengamos en cuenta. Es decir, que todo líder eclesial, todo líder que preste servicio en la iglesia, es más, yo tiene que ser parte de nosotros como cristianos, no solamente de los servidores. Debe tener 3 requisitos que describe la palabra. Nosotros antes de tener otro cargo en la iglesia, primero debemos ser servidores. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que tengan, primera condición, buen testimonio. ¿Qué significará tener buen testimonio? ¿Ah? Perdón, ¿escuché? La opinión de los demás debe ser buena hacia mí. Tener buen testimonio es tener integridad pública. No puedes tener una vida dentro de la iglesia y una vida fuera de la iglesia. Lo mismo que eres aquí, tienes que serlo fuera. Y lamentablemente eso destruye la iglesia. Si no tienes un buen testimonio fuera de la iglesia, ¿cómo puedes hacerlo acá? Es decir, la gente dice, no, mire, es hermanito y que cristiano, por favor. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Lamentablemente eso ha ido dañando la iglesia. El segundo requisito que coloca el texto, o que colocan acá, es que deben estar llenos del Espíritu Santo. Esa es una manifestación de todos los que hemos creído en el Señor, que el Espíritu Santo está en nosotros. Debemos tener sensibilidad espiritual y mostrar las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Usted me va a decir, hermano, pero eso es dificilísimo. ¿Todavía estamos en transformación? Claro que sí. O alguno de ustedes me dice que ya manifiesta todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo, son 9.
¿La refleja a las 9? No, deberíamos, pero estamos en un proceso de constante transformación. Estamos tratando de morir a la naturaleza carnal para día a día esforzarnos y dar lo mejor de nosotros al Señor. ¿Cuáles son esas virtudes del fruto del Espíritu Santo? A lo mejor no se las sabe, pero yo se las voy a recordar el día de hoy. Amor, está mi hermana Briseida que se la sabe todita, muy bien. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cómo cuesta, viviendo en un mundo totalmente secular, reflejar esas virtudes? Pero no es imposible. No es imposible. Jesús pudo reflejar esas virtudes. Si nosotros estamos tratando de asemejarnos a Jesús diariamente, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos para que esas virtudes sean visibles en nosotros. A lo mejor alguna de esas virtudes usted la refleja mejor que otra, pero la idea es que las refleje todas en algún momento. Solo así alcanzaremos la estatura de Cristo. Amén. Y la tercera, o el tercer requisito que piden allí es que estén llenos de sabiduría. La sabiduría solamente nos la da el Señor, porque la sabiduría humana sabemos que nos puede fallar. La sabiduría humana es parte del conocimiento que aprendemos para poder ejecutar labores, pero no nos sirve para todo. Estar llenos de sabiduría es tener la capacidad del discernimiento, capacidad de poder aplicar correctamente la palabra de Dios en cualquier situación que se nos presente. Como les mencioné, estas tres cualidades que están aquí mencionadas fueron extendidas por el apóstol Pablo más adelante. Por favor, Winder, 1 Timoteo 3:8, por favor. Allí él se utiliza el término de diáconos. Diáconos, mis hermanos, no es más que un sinónimo bien formal de la palabra servidor. Es importante que, como les mencioné hace unos instantes, en el texto de Hechos, en ningún momento que se utiliza la palabra diáconos, solamente en el subtítulo que no es inspirado. Revisando el griego de todo ese texto, en ningún momento aparece la palabra diáconos allí. No aparece, porque sencillamente están hablando de servidores. Pablo, en su primera carta a Timoteo, sí utiliza el término diácono. Entonces, vemos aquí claramente que él tomó en cuenta este referente para poder dejar bien establecidos los requisitos que debe tener un diácono, un servidor de la iglesia, y más adelante hasta los mismos ancianos y pastores, porque él después sigue hablando de esto. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En esa primera parte él está hablando a los hombres, como diáconos, como servidores. Pero más adelante también extiende eso a las mujeres. En el versículo 11 dice, leo acá, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí voy a dejar una pregunta libremente para usted. Usted solamente la va a pensar y la va a responder mentalmente, no tiene por qué responderla en alto. Los líderes de la iglesia a la que usted pertenece, cumplen estos requisitos. ¿Usted ha visto algo que no esté bien dentro de los líderes de lo que yo acabo de mencionar? Simplemente véalo allí. Cada uno de nosotros, al tener una posición de liderazgo, hemos pasado estos requisitos, hemos sido aprobados y validados por el Espíritu Santo, por el Señor que nos respalda. Pero es importante de que usted sea garante de que los líderes dentro de la congregación tengan esos requisitos, que sean irreprensibles, porque lo primero que realmente se distorsiona es la palabra del Señor. Porque a causa de uno que haga las cosas mal, no van a hablar mal de él nada más, van a hablar mal de todos los cristianos.
En el versículo 4 de Hechos, regresamos a Hechos, los apóstoles, después de haber dicho cuáles eran estos requisitos, ellos tratan de plantear cuál es la razón por la cual ellos no pueden seguir haciendo el trabajo que estaban haciendo. Es decir, ellos dicen, no vamos a seguir sirviendo las mesas, no podemos dejar de hacer lo que es correcto, que es la oración y el ministerio de la palabra. Ellos dicen eso, pero no es porque no estén en capacidad de servir mesas, no es que no estén en capacidad de hacer otras cosas, sino que eso era lo que realmente era prioritario. Ellos sabían que si dejaban de hacerlo, la palabra de Dios dejaría de expandirse. Y en este sentido, hermanos, es importante que entendamos lo que les decía también hace un rato. La oración y el ministerio de la palabra no son solo trabajo únicamente del pastor ni de los líderes. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de orar. Y aunque usted no se pare aquí en el púlpito a enseñar, usted tiene la responsabilidad de modelar con sus acciones el ministerio de la palabra. Usted necesita mostrarle a quien no conoce a Jesús por medio de sus acciones que usted es cristiano. Muchas veces nos reconocen porque no decimos groserías, porque caminamos y tratamos de ser lo más rectos posible, tratamos de ser honestos en todo, no decimos mentiras. Por esas simples cosas saben las personas de la calle que somos cristianos, pero tal vez otros no. Otros, debido a tal vez a su testimonio fuera, dirán lo contrario. ¿Este es cristiano? ¿Qué va? Este no es cristiano nada. Entonces deja mal parado el evangelio. Si ahora vamos al versículo 5, vemos allí entonces que la propuesta agradó a los helenistas, la propuesta que hicieron los 12 discípulos. Ellos le dijeron, vamos y elijan entre ustedes 7 varones que cumplan las características que les mencioné anteriormente. Ellos no eligieron a dedo. Ellos no dijeron, bueno, yo quiero que seas tú uno de los servidores. Rodrigo, quiero que seas el otro. Jairo, quiero que seas el otro. No. Ellos los dejaron a ellos mismos que eligieran. Pero esa elección tenía que cumplir los requisitos que se habían establecido. Y allí es donde justamente nosotros como congregación debemos ser garantes de que se cumplan esos requisitos con cualquier líder. Entonces esa propuesta le agradó a toda la multitud y eligieron a 7. Esos 7 son Esteban, que fue un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Usted puede pensar, bueno, la propuesta le agradó, quiere decir que la aprobaron. Sí, los apóstoles aprobaron eso. Ellos dijeron, bueno, ustedes mismos los eligieron y ellos son los que nos van a ayudar a poder hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer porque debemos hacer otras cosas que son importantes. Lo que empezó como una queja por parte de los helenistas, después se convirtió en un trabajo de vocación, porque evidentemente ellos se encargaron de hacer el trabajo que se les había encomendado. Y que los apóstoles, después de imponer manos, sencillamente aprobaron públicamente. Quiero recalcar de esta parte que de los 7 hombres que mencionan allí, solamente 2 siguen siendo nombrados en el libro de los Hechos, Esteban y Felipe. De ninguno de los otros se dice nada. Y traté de buscar por allí a ver qué había de esos hombres, por qué habían sido elegidos, pero no sale nada. Es decir, que el autor, Lucas, trató de dejar en alto que el estándar de esta elección la tenía Esteban, porque fue el primero que mencionó. Y no de sus características. Dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es decir, que era una persona que se dejaba usar por el Espíritu Santo, que había mostrado ya las virtudes del fruto. Y en ese sentido, los apóstoles aprobaron a todos esos hombres que estaban allí. Usted puede pensar, ¿y qué pasó con los otros 7? ¿Por qué no dijeron nada? Bueno, sencillamente ellos habían sido elegidos y también cumplían los requisitos. Pero, llama también la atención el último hombre que mencionan allí. Mencionan a Nicolás, que dicen que es un prosélito de Antioquía.
Más adelante, en Hechos capítulo 11, hablan sobre la instauración de una iglesia allá en Antioquía. Y ese es el primer lugar donde a todos los discípulos cristianos, a todos los discípulos, los seguidores de Jesús, los llaman cristianos. Esa es la razón por la cual está escrito aquí que este hombre venía de Antioquía. Y si usted se da cuenta, justamente esto es lo que abre el compás para la predicación del Evangelio. Si usted recuerda, estamos hablando de una iglesia donde se están incorporando nuevas personas. Se están incorporando a la fe, están creciendo en fe personas que escucharon la palabra de Dios y después de haberla escuchado, decidieron ponerla en práctica en sus vidas. Decidieron decir, sí, yo voy a dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Entonces, después de esto, en el versículo 6, presentaron la elección, los 7 hombres los pusieron allí y pusieron manos sobre ellos y oraron. Usted dirá, eso de imposición de manos, ¿qué es eso? Bueno, eso era la muestra pública de que estaban siendo aceptados, estaban siendo encomendados a un trabajo. Recuerden que ellos eran también discípulos. Así como eran los 12 discípulos que habían caminado con Jesús, ellos están empezando a creer y estaban siendo discípulos nuevamente. Entonces ellos encomendaron a personas idóneas a que hicieran un trabajo que no era deshonroso, sino que haría que ellos se enfocaran en lo que realmente era importante. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El resultado de todo esto lo vemos en el capítulo 7, en el versículo 7, perdón. En el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Estamos hablando de que también se convirtieron esos fariseos, esos que no creían, que estaban persiguiendo también a la iglesia. Estamos hablando de que muchas veces, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, muchas veces no, estoy seguro de esto, las buenas decisiones siempre van a estar respaldadas por Dios. Y eso fue justamente lo que pasó cuando estos discípulos decidieron elegir esos 7 hombres. Porque cierra el pasaje que estamos estudiando diciendo, y crecía la palabra del Señor, regresa Wilder a 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Dejaron de utilizar números, pero dejaron de utilizar números no porque no era importante llevar un registro numérico, sino porque ya era muy amplio la cantidad de personas, había muchísimas personas. Si recordamos Hechos, capítulo 4, versículo 1 y 2, eso lo predicaron hace algunas semanas, los líderes religiosos habían apresado a Pedro y a Juan por enseñar el Evangelio. Eso pudo haber causado también que la expansión se disminuyera, que el Evangelio no avanzara más. Pero vemos en ese mismo pasaje que ellos decidieron seguir adelante. Es decir, que los intentaran limitar no fue un impedimento para que ellos hicieran su trabajo. Vemos cómo los propósitos de Dios se seguían cumpliendo y los discípulos seguían creciendo. Y quiero que recalquemos ahora nuevamente el versículo 1, regresa al versículo 1, Wilder. Dice, iniciando el pasaje decía, el número de los discípulos crecía. Así comenzó el pasaje que estamos estudiando hoy. Pero cerrando en el versículo 7, dice, se multiplicaban. Esto llama la atención. Matemáticamente estamos hablando de una función exponencial. Eran muy pocos, iban en aumento. Y esa es la razón por la cual el día de hoy nosotros también tenemos las buenas nuevas de salvación. Si eso no hubiese pasado, si esos hombres no hubiesen tomado la determinación de poner esos 7 tal vez a que sirvieran las mesas, sino que bueno, ellos no, voy a hacerlo yo porque tengo que demostrar con mi testimonio lo que se está haciendo, que sea bueno para que todos crean. Lamentablemente no se hubiese hecho el trabajo. Aunque los propósitos de Dios se cumplen de cualquier forma, pero hubiese sido más lento tal vez el crecimiento y la expansión.
Entonces vemos acá cómo hasta finalizando el versículo 7, cómo hasta los mismos líderes religiosos creyeron y fueron convertidos. Esto nos muestra cómo se cumplía la palabra de Dios descrita en Hechos 1:8, que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que decía el versículo 1:8 de Hechos, lo que decía el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos, de que ellos verían el poder de Dios moverse y le iban a ser testigos en muchas partes. Para ellos, lo más conocido era justamente Jerusalén, Judea y Samaria. Pero todos nosotros sabemos que después de allí habían más cosas. Y es la razón por la cual nosotros vemos entonces, o podemos disfrutar, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este pasaje corto, sencillo? Porque el pasaje fue corto, fue sencillo, porque está ahí claramente esos requisitos que como líderes debemos tener. El pasaje nos da, o es básicamente la antesala para la predicación a los gentiles. Es decir, para todos aquellos que no eran judíos. Inicialmente se habla de judíos helenistas y de judíos hebreos. Se está hablando de los que hablaban dos tipos de idiomas, pero que eran judíos. Pero, ¿qué pasó después? Después el evangelio se expandió y ya no era necesariamente a ellos que se les hablaba a cualquier otro que deseara recibir la palabra de Dios. Y vemos en todo el libro de Hechos, y es lo que veremos más adelante, cómo el Espíritu Santo obró sobre estos hombres para que el evangelio siguiera expandiéndose, y particularmente sobre un hombre, que es el que mayormente tiene la mayor autoría de todo el Nuevo Testamento. Quiero ir más o menos cerrando ya esta predicación con estas pequeñas reflexiones. Vivir el evangelio implica un mandato de obediencia, no una invitación a recibirlo. ¿Quiénes de los que están acá viven el evangelio como un mandato de obediencia? Veo pocas manos arriba. ¿Quiénes han recibido el evangelio como un mandato de obediencia? Es decir, que debo obedecer lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que me piden. No me dicen, hey, recíbele, escúchale ya. No. Si tú la escuchaste, tienes que apropiarte de ella y tienes que hacer todo lo posible porque esa palabra se expandida también. Porque esa es parte de tu gran comisión, parte de lo que se te ha encargado. En Romanos 10, versículos 16 y 17, Winder, por favor, ayúdame allí. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no hubiese escuchado la palabra de Dios, ¿usted estaría aquí sentado hoy? Probablemente no. Yo tampoco estaría aquí. Porque muchas veces pensamos que el ser cristianos, que estar sentados acá o en la iglesia, es estar sentado acá en la iglesia, es venir nada más a escuchar la palabra y ser simplemente cristianos de banca, como quien dice. Ser cristianos implica tener un rol activo, que podamos trabajar dentro de la iglesia, poniendo en práctica nuestros dones y talentos. Porque el hecho de que usted esté sentado aquí hoy no es una casualidad. Dios no es un Dios de casualidades. Que usted esté escuchando esta palabra no es una casualidad. Esto es una invitación. Este pasaje nos da una invitación a que cada uno de nosotros pueda decir, heme aquí, Señor, utilízame donde tú desees que yo esté. Heme aquí, Señor, tengo este don, este talento que tú mismo me has dado y lo quiero poner en práctica. Pero no para exaltarme yo como persona, es para exaltar el nombre de Cristo, porque ese es el único objetivo de nuestros dones y talentos. Debemos entender que para eso es que tenemos los dones y talentos. ¿Qué estamos esperando entonces, iglesia, para poner en práctica nuestros dones y talentos? ¿Qué estamos esperando para decir, necesito tener una posición activa en la iglesia, necesito hacer mi trabajo, necesito ponerme a hacer algo?
necesitamos hacer lo que se nos ha encomendado. Somos llamados a servir en la iglesia con los dones y talentos que se nos han entregado. Somos llamados a vivir una vida en santidad, manifestando las virtudes del fruto del Espíritu Santo en cualquier parte donde nos encontremos. No debemos tener una vida con dobleces, una vida que aquí dentro de la iglesia todos me ven como el hermanito piadoso, pero por fuera me ven como el hermanito que no es nada piadoso, que no muestra las virtudes del fruto y que más bien lo que hace es alejar a las personas que intentan acercarse a la iglesia. Es nuestra tarea ser garantes que los líderes y servidores de la iglesia cumplan los mandatos establecidos, tener un buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y también actuar con sabiduría. ¿Realmente estamos siendo garantes de esto, iglesia? ¿Estamos siendo garantes de que nuestros líderes estén trabajando con el discernimiento que le da el Espíritu Santo? ¿Estamos siendo garantes de que el trabajo se esté ejecutando correctamente? Es una pregunta un poquito difícil de responder desde la posición que cualquiera de ustedes tenga. Y debo confesarles que cuando preparaba este mensaje yo decía, Señor, yo siento que yo cumplo los requisitos, Señor, pero si hay algo que no estoy haciendo bien, dímelo. ¿Qué debo mejorar? ¿Qué necesito cambiar? Por eso les digo, yo tengo una posición de liderazgo en la iglesia. Tal vez usted no la tiene porque está en una banca en este momento. Pero es importante que usted tome un rol activo dentro de la iglesia y diga, heme aquí, yo quiero hacer. Hermano, mira, yo no sé tocar guitarra, pero yo quisiera que me dieran una clasecita para aprender, porque yo siento que puedo mejorar eso. Hermano, no sé, yo quisiera participar en diaconado un domingo que otro, no todos los domingos. Eso es tener un rol activo y protagónico dentro de la iglesia. Pero de una forma que usted exalte y glorifique el nombre de Dios. ¿Cómo aplicamos esto entonces en nuestra vida? Ya con esto vamos cerrando. Lo primero es que no veamos los conflictos dentro de la iglesia como un problema. Muchas veces cuando escuchamos la palabra conflicto, así como les pregunté iniciando la predicación del día de hoy, usted piensa enseguida en problema y no quiere hacer nada. Usted dice, hay un problema, un conflicto, ¿qué voy a hacer? Y se bloquea. Eso depende de nuestro temperamento, eso depende de la forma como podamos ver las cosas. Pero debemos entender que el Señor nos dio un espíritu de cobardía. El Señor nos dotó del Espíritu Santo que nos ayuda a solventar todas las desavenencias y todos los problemas que tengamos. La iglesia necesita ver los conflictos como una oportunidad de corregir aspectos dentro de la organización para seguir haciendo la misión y poder alcanzar la visión. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la visión de la iglesia de Dios admirable? La misión tal vez la conocemos, pero la misión, la conocemos, pero la visión no. La visión es lo que queremos ser. Como iglesia, queremos ser un refugio para todo aquel que busca al Señor. Queremos ser una casa de sana doctrina donde se enseñen los principios y valores para que las generaciones sean salvas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, yo creo que usted debería saberse la misión de la iglesia. Atraemos y ganamos personas para Cristo. ¿Se acuerdan? La gran mayoría debería sabérsela. Eso es lo que hacemos como iglesia. Tratamos de atraerlos, pero lo atraemos haciendo que usted también pueda incorporarse dentro de la iglesia sirviendo. Pero si usted se queda acá, semana a semana, calentando la banca, como quien dice, no estamos haciendo nada. Si usted no participa en los discipulados, no estamos haciendo nada, porque ¿cómo crece? Hace un tiempo escuchaba es como un chiste de una persona que dejó los lentes olvidados en la Biblia y tenía la Biblia cerrada y no sabía dónde estaban sus lentes. Pero el domingo cuando venía a la iglesia, aquí estaban mis lentes. Es decir, no abrió su Biblia más durante toda la semana. Nosotros debemos procurar mantener una vida de oración, una vida de santidad. A eso estamos llamados. Lo segundo es que debemos aprender a priorizar lo que es urgente de lo que es esencial. Eso lo vimos cuando los apóstoles dijeron, sí, hay una realidad, hay un conflicto, hay un problema que se está haciendo.
Pero necesitamos ver qué es urgente y qué es esencial. Lo urgente estaba reflejado en el servir las mesas, en atender a las viudas, porque ellas eran las más desprovistas en aquel entonces. Si una viuda no tenía quien las atendiera, sabemos que eran, así como quien dice, marginadas. No había nadie que pudiera atenderlas. Pero lo esencial, y esto no es solamente para los apóstoles, sino para cada uno de nosotros, es poder ocuparnos de la oración y de la predicación de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Yo no me monto en el púlpito, yo no estoy llamado a predicar. Bueno, pero con su testimonio usted predica la palabra de Dios. Con su testimonio usted modela la palabra de Dios. Elevemos cada uno de nosotros los estándares para la elección de los servidores en la iglesia. No para que sea una camisa de fuerza y evitar que solo sirvan unos pocos, sino para garantizar que el trabajo se haga con excelencia. No basta con tener las manos dispuestas y decir aquí estoy, sino que también debo ser revisado y que cumple los requisitos que están allí. Y por último, hagamos lo posible por relacionarnos con todos. Cuando las personas murmuran, cuando las personas tienen algo que decir, muchas veces nos cerramos a esos comentarios. Pero debemos aprender a escuchar sus sugerencias, porque así evitaremos que esa murmuración se expanda, que dañe la iglesia, que dañe el lugar donde estemos, y haremos que el trabajo sea más óptimo. Muchos de los que están acá, que son líderes de la iglesia, saben que hace varias semanas yo estaba cursando una materia en el seminario que se llama Fase de Observación Eclesial. Eso es ver cómo se ejecutan las labores dentro de la iglesia. Y la idea es que nosotros podamos tener un marcador que nos indique cuán saludable es nuestra iglesia. Y damos gracias a Dios, porque Dios admirable es una iglesia saludable. Damos gracias a Dios porque a pesar de los conflictos, de las dificultades que tenemos como iglesia, Dios admirable es una iglesia que puede decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que tenemos cosas más que mejorar, que tenemos otras cosas que hacer para que el trabajo sea hecho con excelencia, sí. Porque todo medible puede corregirse. Y es nuestro deber dar lo mejor de cada uno de nosotros para que el trabajo que hacemos lo hagamos con excelencia. Así que quiero cerrar con esta frase que me quedó justamente de ese libro que me tocó leer para esta materia. La salud de una organización no se mide por la ausencia de los conflictos, sino por la capacidad de convertirlos en nuevos ministerios. Si hay un conflicto, es la oportunidad de poder decir, bueno, ¿qué hacemos para solventar este problema? Tengo esta situación, vamos a ver cómo solventamos, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver dónde pongo este don y este talento que Dios me ha entregado. Ya mis hermanos están por acá, mis hermanos de alabanza. Quiero cerrar orando por ustedes, iglesia, para que después mi hermana Ir culmine con esta adoración al Señor. Pónganse de pie, iglesia. Oremos porque el Señor nos ayude. Hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Podemos seguir haciendo las cosas bien, podemos seguir mejorando. Ese es nuestro trabajo. Mejorar y hacerlo mejor para aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. No lo merecíamos, pero lo hizo por nosotros. Nos dio acceso al Padre, un acceso directo, solo por creer, porque nuestra fe va en aumento por haber escuchado la palabra de Dios. Y así mismo debemos hacer nosotros, hablar de la palabra de Dios para que otros muchos crezcan y la palabra de Dios siga en total crecimiento. Pero si nos quedamos acá, lamentablemente no vamos a hacer nada. Chévere, nos conseguimos aquí los domingos, nos vemos los domingos, pero eso no es lo que quiere el Señor. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de hablar de tu palabra.
gracias, Señor, por haber dado la vida de mis hermanos, Señor, por haberme utilizado como instrumento, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ellos comprueben, Señor, cuáles son esos requisitos que deben tener para poder servirte, Señor. Que ellos mismos puedan saber, Señor, cómo servirte y cómo entregar sus dones y talentos a ti. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas sentir en sus corazones tanto el querer como el hacer, y que ellos digan: heme aquí, Padre, estoy para servirte y para hacer tu voluntad. Te doy gracias por ellos, Señor, por los servidores, por los diáconos, por cada líder de cada ministerio, por los integrantes, Señor, de toda la iglesia, por los que son miembros, por los que aún no son, Señor, y por los que has de añadir. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que permita que sigamos siendo esa iglesia columna y baluarte de la verdad. Esa iglesia, Señor, que se esfuerza por mostrar la palabra de Dios y explicarla con denuedo. Te doy gracias, Señor, y por eso te sirvo, Padre Santo, porque solo tú eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén.